Muy bien, pues formalmente entonces vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Padre eterno, Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias por un nuevo día, gracias por esta semana, Señor. Gracias, Señor, aún por todos los sacrificios, los esfuerzos, las complicaciones y todo lo que pudo haber pasado en el transcurso de esta semana. Gracias, Señor, porque aún en los momentos difíciles y complicados, mostraste que estabas tú ahí, que estabas en orden, que estabas en control. Gracias por el privilegio que me das de poderme conectar con todos mis amigos, con cada uno de ellos, con sus hogares aquí representados. Padre, me presento como instrumento y los presento a ellos, Padre eterno, para que reciban tu palabra. Creo que son terreno fértil y que esta palabra, Señor, será sembrada y que va a dar fruto y fruto en abundancia. Así yo lo creo hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Seguimos hablando esta semana. Esta es la cuarta semana. Estamos hablando sobre el tema posees algo. Y el tema para esta semana es no te puedes escapar. No te puedes escapar. Y venimos hablando sobre el pensamiento, ¿verdad?, de la viuda y Eliseo, donde la viuda se encuentra en una situación, ¿verdad?, donde están cobrándole un dinero. Ella, su esposo ha muerto, obviamente, ¿verdad?, por eso es viuda. No tiene dinero. Y entonces al venirle a cobrar se encuentra con una situación. Si ella no paga, le van a quitar sus hijos como paga por esa deuda. Se encuentra con el hombre de Dios que es Eliseo, le pide que le ayude. Eliseo le pregunta, ¿qué tienes? Ella dice nada, después corrige y dice, tengo un poco de aceite. Eliseo le dice, ve a tus vecinos, busca todas las vasijas que pueda. Y Eliseo desarrolla un milagro en la vida de esta mujer donde vierte el aceite sobre cada una de estas vasijas y el aceite siguió multiplicándose. Y pudimos concluir de toda esta historia que básicamente lo que nosotros necesitamos, el milagro que nosotros necesitamos en nuestra vida, probablemente ya lo tenemos ahí. El recurso para que el Dios pueda hacer el milagro en nuestras vidas, muchas ocasiones ya nosotros lo tenemos y simplemente es cuestión de darle valor a eso que ya tenemos y ponerlo en las manos de Dios como hizo esta mujer. Y así lograr entonces ver cómo lo que nosotros, para nosotros es poco, puesto en las manos de Dios, puede ser mucho más. Esta semana vamos a cambiar un poquito la línea de pensamiento, ya no vamos a hablar específicamente de lo que es la mujer, la viuda, y ¿verdad?, el proceso de su deuda, sino que vamos a hablar un poquito de la vida de Moisés. Y vamos a ver entonces, el tema es, no puedes escaparte, y vamos a verlo a través de la vida de Moisés, cómo Moisés en su vida toma ciertas decisiones, cómo las decisiones que toma lo llevan a huir al desierto, pero como huyendo al desierto, él no logra escaparse del propósito que Dios tenía con él. La realidad es que cuando vemos la historia de Moisés, sabemos que en el proceso en el que nace, en el año en que nace Moisés, hay un proceso, una orden de parte del faraón de que se mate a todo niño menor de 2 años. Y Moisés estaba recién nacido. Y vemos cómo su mamá recibe una estrategia para ponerle en una canasta, tirarlo por ahí río abajo, pero no en cualquier río, lo tiró en el río donde sabía que iba a llegar a las manos de la hija del faraón. Y vemos cómo Dios toma control de esa canasta, logra llegar a su destino. Ella inclusive se ofrece para amamantar y poder cuidar a su propio hijo sin decir que era su hijo. Y vemos cómo a través de este acto se preserva la vida de Moisés, dándonos a entender que desde el principio de la vida de Moisés estaba claro cuál era el propósito inevitable de la vida de Moisés. Y luego vamos a ver en el transcurso de su crecimiento que Moisés ve un acto de injusticia, ¿verdad? Moisés ve a un egipcio abusando de un israelita. Y Moisés se enfurece porque está viendo que este hombre está abusando del israelita y lo mata en medio de la pelea. Y vemos como consecuencia de que Moisés haber matado al egipcio lo lleva a que tenga que huir al desierto. Y en este proceso de huir al desierto quizás pareciera que su propósito se había acabado por una mala decisión, por algo incorrecto que él había hecho, porque la realidad es que nadie le dijo que matara al egipcio. Eso no era parte del plan de Dios. Y yo creo que en este punto, y antes de comenzar el tema, nosotros debiéramos visualizarnos como Moisés.
Y debemos visualizarnos como si nosotros fuéramos Moisés, porque yo sé que todos los que estamos aquí, yo viendo sus caritas ahí, todos los que estamos aquí hemos metido la pata más de una vez. Todos los que estamos aquí hemos metido la pata y la hemos metido feo. Y sabemos que si hoy estamos aquí es por la gracia y la misericordia de Dios. Y lo que nosotros podemos hoy reflejar aquí en esta conversación con ustedes es saber que el propósito de Dios fue inevitable. Porque aunque metimos la pata en más de una ocasión, aunque quizás dijimos o hicimos algo que nos llevó a una dirección opuesta o distinta a la que Dios nos había mostrado quizás en algún momento, sabemos que si estamos aquí es una muestra de que el propósito de Dios en nuestra vida fue inevitable. Alguien que me ayuda a leer por ahí, Éxodo 3, versículos del 1, yo puse del 1 al 5, pero específicamente el 4. Está ahí en la pantalla también, del 4 al 5. Jorge. Espérate, Ibeli te bloqueó. Las damas primero. Sí. Oh my God. Vamos a tener que repartir los turnos antes de comenzar esta sesión. Hay que repartir los turnos, hacemos un sorteo y así sabemos de antemano quién va a ser el 1, quién va a ser el 2, para que no. Pero estamos mejorando, el tiempo de reacción fue más rápido. Estamos mejorando, así que ayúdame por ahí, baby. Gracias. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Muy bien. Entonces, quité la gorra porque me veo como que bien oscuro ahí, ¿verdad? No se veía bien. Así que estamos viendo el punto en donde Dios vuelve a tener contacto con Moisés y es el principio del contacto para alcanzar el propósito nuevamente, para redirigir a Moisés a su propósito. Estamos viendo que Dios se le aparece en una forma de una zarza. Los textos, si usted lo puede leer después con calma, desde el 1 hasta el 3, explica lo que está sucediendo ahí, cómo Moisés ve ahí a la distancia una zarza, un arbusto que está prendido ahí en fuego, pero él se le queda mirando y dice, pero no se consume. Qué raro que no se consuma. Y esa fue la manera en que Dios llama la atención de Moisés. En algo tan común como quizás ver un arbusto en medio del desierto, que probablemente por el calor se incendió. Entonces, a Moisés no le llama la atención que el arbusto está incendiado. Le llama la atención que está incendiado, pero no se consume. Y dice, algo pasa aquí, algo raro pasa. Lo raro no era que el arbusto se prendiera en fuego, lo raro era que no se consumía. Y eso llamó la atención de Moisés y lo lleva hasta aquel lugar. Y cuando llega hasta aquel lugar, se encuentra con que el Señor le habla. Le dice, Moisés, Moisés. Y fíjense que Moisés no dudó en responder, ni se cuestiona quién me está hablando, simplemente responde clara y tranquilamente, aquí estoy. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y ahora escucha bien, le aclara quién es. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, ¿por qué para Moisés era importante? Y aunque esto no tiene que ver con el tema, creo que para nosotros tiene que ver. ¿Por qué era importante que Dios le aclarara a Moisés quién era el que le estaba hablando? Porque recuerde que aunque Moisés era israelita, se crió como un egipcio. Se crió en el palacio, se crió como hijo del faraón. Entonces, podía haber la confusión de que fuera uno de los tantos dioses que los egipcios y el faraón adoraban. Pero fíjese que su mamá tuvo que haber hecho un buen trabajo porque su mamá le inculcó también el linaje que había en él, las promesas que había en su linaje y quién era el Dios de sus antepasados. Porque lo que Dios hace referencia en la vida de Moisés es, yo soy el Dios de tu padre Abraham,
de Isaac y de Jacob. Y Moisés sabía quién era Abraham, sabía quién era Isaac, sabía quién era Jacob y sabía lo que Dios había hecho en la vida de cada uno de ellos y cuáles eran las promesas que habían con ellos. Por eso cuando Dios les dice, soy yo tu Dios, soy el Dios de tu padre, y le cita el linaje, Moisés tiene que tener bien claro quién era el que le estaba hablando. En este punto lo que tenemos que darnos cuenta es que aunque Moisés tomó las decisiones equivocadas, decide tomar la vida de aquella persona en sus manos sin nadie haberle dicho eso, decide huir al desierto, decide comenzar a cuidar como si fuera un pastor. Escuche bien, Moisés pasa de ser el hijo del faraón a ser el puesto más bajo en la escala de trabajo, a ser un pastor. Y le digo que es el puesto más bajo porque si usted recuerda la historia de David, cuando van a ungir a David, David era el que se encargaba, era el pastor de las ovejas de su padre. Y cuando está el profeta pidiéndole al papá de David, tráeme a tus hijos, de David nadie se acordó. Hasta que Dios siguió haciendo el checklist, ese no es, ese no es, ese no es, ese no es. Y llegaron al último que se le presentó allí y el profeta le dice, ¿no tienes otro hijo más? Y ahí se acuerda, espérate, falta David, es que está cuidando las ovejas. Entonces, el puesto de pastor era el puesto menos anhelado porque el pastor necesitaba vivir entre las ovejas. No era el puesto más anhelado porque olía oveja. A veces me imagino que en algún punto tenía que comer como oveja, tenía que dormir entre las ovejas, tenía que defender las ovejas y su vida giraba en torno a las ovejas. Y Moisés pasó de estar en el punto más alto donde se podía estar, donde quizás nadie podía aspirar, donde quizás nadie no, donde nadie podía aspirar, porque nadie podía aspirar a ser faraón, porque eso era a través del linaje. Así que nadie podía aspirar a faraón. Y Moisés llegó de ser un israelita a convertirse ahí en el hijo del faraón, a pasar a ser un pastor de ovejas. Ese no era el camino por el que Dios lo quería llevar. Esas fueron las consecuencias de sus decisiones. Y yo lo que quiero que podamos entender en este primer punto es que nuestro propósito en Dios es inevitable. E independientemente de nuestras decisiones, buenas, malas, fallidas, Dios va a llegar a un punto en que nos va a presentar como a Moisés en una zarza ardiente, va a llamar nuestra atención y nos va a reincorporar al camino que Él siempre diseñó para nosotros. Básicamente ese es el resumen de lo que está ahí. El segundo punto, de algo común a un milagro. Y Dios es experto, y lo vimos en la viuda, en hacer un milagro tomando como base algo común. Las semanas anteriores estuvimos viendo cómo de un poco de aceite y de la fe de ir buscando todas las vasijas posibles, se logró multiplicar el aceite, pero el aceite no cubría la necesidad de la viuda. Así que tenemos que vender el aceite y de algo tan común como lo puede ser el aceite, que lo usamos todos los días para cocinar, para prepararnos la comida, en algunos casos, ¿verdad? Si queremos ponernos espirituales para poder presentarlo delante del Señor y prepararlo y ungir aquellas cosas que tenemos en nuestras manos como bendición de Dios, de algo tan común como lo puede ser el aceite, vino la provisión para resolver el problema de ahora y del resto de la vida de la viuda y de sus hijos. Y Dios es experto en tomar cosas comunes y convertirlas en un milagro. De hecho, yo le voy a decir algo más. Yo me considero de esas cosas que Dios hizo de algo común, un milagro. Porque todas las estadísticas estaban en contra de que hoy yo me pudiera sentar aquí delante de ustedes y hacer lo que estoy haciendo. Mi madre soltera, mi papá nos dejó, un hogar de maltrato, mi papá con problemas de alcohol, de violencia, todas en contra, hijo mayor, sin quizás un role model a poder seguir, aunque mi papá dentro de todas sus circunstancias me enseñó una estructura, pero no era el mejor ejemplo a seguir. Dentro de una estructura de iglesia que no es la correcta.
mi manera de ver a Dios no era la correcta. Entonces yo podía ser alguien común, porque como yo sé que hay muchos. Como yo fui, yo sé que hay muchos todavía allá afuera. Y como de algo común, hoy delante de ustedes puedo reconocerme como un milagro, porque yo como único puedo hacer lo que estoy haciendo es por el milagro que Dios ha hecho en mi vida. Y Dios es experto tomando cosas comunes y haciendo milagros. Mira lo que dice Éxodo capítulo 4. Léelo, Jorge, para no quitarte tu turno, porque si te quito el turno, después de tanto esperar. Ahí quiero hay otro texto. Dime, Jorge. Que conste, yo levanté las manos porque como yo había leído tanto en la enseñanza. Pero ellos no estaban, ellos no saben que en el discipulado tú leíste todos los textos. Todo, aquí ya yo quemé la fiebre, voy a dejar Ibelí. Eso es bullying, porque eso es como me estás tirando porque no llegué al discipulado. No, es bullying. Estaba Jorge nada más y yo, en vez de leerlos yo, se los di todito a Jorge y los puse a buscar en la Biblia, a leerlos todos. Jorge lo hizo todo lo que fue lectura, así que tranquilo. No. Que conste. Deja que no voy a tocar la tabla. Ahora, Éxodo 4:2 dice, entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Y fíjense, gracias Jorge, fíjense cómo Moisés, delante de Dios, ahí de la presencia de Dios, en este texto todavía no está delante del Mar Rojo, está todavía en el proceso de aceptar lo que Dios quiere hacer con él y él convencerse de que él era el llamado para esta posición. Cómo Dios utiliza algo común que tiene él como pastor que era. Por eso era importante la introducción del que reconociéramos que era pastor de ovejas. Cómo para él, teniendo una vara en su mano, como buen pastor que era, porque era parte de sus herramientas, cómo Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Él reconoce que es una vara. Y lo que podemos seguir leyendo ahí en los textos es que le dice, tírala al suelo. Y lo próximo que pasa es que esa vara se convierte en serpiente. Y Moisés se asusta y se sorprende. Y Dios le dice, tómala por el rabo. Y una vez la toma por el rabo, vuelve y se convierte en vara. Y es parte de la estrategia que Dios utiliza para convencer al faraón de que aquel que se iba a parar delante de él era el llamado por Dios para liberar el pueblo. Cómo Dios tomó algo tan común para Moisés como lo podía ser su vara, su herramienta de trabajo, y cómo utilizó eso para poder desarrollar un milagro que testificara delante del faraón que él venía no por su propia cuenta, sino que venía en nombre del gran yo soy. Así que lo que estamos viendo es que Dios utiliza cosas comunes para poder hacer los milagros que hacen falta. Y yo creo que esto es algo que debemos grabar en nuestro corazón a partir de esta reunión. A veces nosotros le pedimos algo adicional a Dios para nosotros poder alcanzar el propósito que hay en nosotros. Y tenemos que a veces reconocer que lo que necesitamos para alcanzar ese propósito ya lo tenemos en nuestras manos. Ya lo tenemos ahí. Y es el mismo ejemplo y es la misma línea de pensamiento que vimos la semana pasada y la anterior. La viuda necesitaba resolver su problema económico. Tenía un cobrador de deuda delante de ella que iba a tomar a sus hijos por pago y la solución a su problema económico estaba en el poquito de aceite que ella tenía y que no había aprendido a valorar. La solución al llamado de Moisés y lo que le iba a dar seguridad delante del faraón para que aquel hombre fuerte de autoridad, de gobierno, que también lo crió como su hijo. Recordemos eso, que a quien Moisés iba a enfrentar era su papá de crianza. Y Dios, Moisés, claro, yo también gaguearía, yo también dudaría si me estás pidiendo que enfrente a la persona que me crió. Me estás pidiendo que vaya delante de él, sabiendo yo cómo es, habiendo visto el poder y la autoridad que tiene él, y tú me estás diciendo que yo vaya delante de él a decirle, voy a sacar al pueblo de Israel de aquí y Dios me ha escogido para ser su libertador. Cualquiera gaguea. Cualquiera empieza a pedirle, Señor, pero dame algo para que este hombre crea, porque este hombre me vio pequeñito. Este hombre fue el que me dio las nalgas cuando yo hacía las cosas malas.
Este hombre fue el que me cambió los pampers. Este hombre sabe lo que yo doy y lo que yo no doy. Tú tienes que darme algo para que él entienda que yo no soy el que él me crió y el que él me regañaba. Tú tienes que darme algo para que cuando yo me pare delante de él, él sepa que eres tú quien me ha enviado y que esto no es un capricho mío por haberme ido al desierto y que me volví loco y ahora volví con otra cosa en mi mente. Para que entendamos lo que está pasando aquí. Para que veamos el corazón de Moisés delante de Dios. Moisés sabía que si se paraba delante de aquel hombre de autoridad, iba a decir, ahora sí que este se volvió loco. Yo pensé que se había vuelto loco cuando mató al egipcio y el tiempo que estuvo en el desierto, estos 40 años, lo volvieron loco. Ahora vino con el cerebro de una oveja diciéndome que él es el libertador. ¿De qué? ¿Pero de qué tú me estás hablando? Si tú te criaste aquí, ¿a quién tú vas a libertar? ¿A libertar de quién? Si no pudiste libertarte tú mismo, tuviste que salir huyendo. ¿A quién tú vas a libertar? Tenemos que ver las cosas como pasaron. Pero ¿sabes qué? El milagro que Moisés necesitaba lo tenía siempre en su mano. El poder convertir aquella vara en serpiente fue una de las señales que mostró. Luego vamos a ver la historia, ¿verdad? Y luego sabemos que aquellos sabios que tenía él allí también pudieron convertir la vara en serpiente. Él pudo meter su mano y convertirla, salir enferma de sarna y volverla a meter y salir sana. Pero comenzó todo su proceso de fe y de entrar en su proceso del llamado con algo que ya tenía en su mano. Ya él lo tenía ahí. Y a veces nosotros estamos pidiéndole a Dios un milagro, alguna provisión, tráeme algo, Señor. Y el milagro que nosotros necesitamos viene de algo común y que en muchas ocasiones ya lo tenemos. Así que Dios no quiere hacer milagros. Dios no quiere hacer sus milagros a Dios. Dios quiere hacer sus milagros con lo que ya tú tienes. Perdónenme. Solo camina. Y este es el tercer punto de esta noche. Solo camina. Solo camina. Porque la realidad es que podemos reconocer que nuestro llamado es irrevocable, que nuestro don, nuestros talentos son irrevocables, que lo que Dios va a hacer con nosotros, no importa las malas decisiones, Dios lo va a cumplir. Que el milagro y lo que necesitamos para poder cumplir con ese llamado está y ya lo tenemos en nuestras manos, lo podemos aceptar. Pero si no salimos y caminamos, nada pasa. Podemos dominar toda la teoría, toda la teología, todos los principios bíblicos, y si no caminamos, no hacemos nada. Mira lo que dice Éxodo 14, versos 15b. Voy a explicarle algo porque no sé si usted ha visto el que se ponga 15b. Cuando se pone 15b es porque el texto 15 tiene más de 2 oraciones y estamos tomando de la mitad del texto en adelante. Pero como el texto es o es 15 o es 16, se suele poner 15b cuando es de la segunda oración en adelante. Así que ahí aprendió algo en la noche de hoy. Cuando usted vea que diga 15b, es que no es desde el 15 en el principio, sino que es a mitad del texto en adelante. ¿Está bien? Éxodo 14, del 15b al 16. Dice, dile al pueblo que se pongan en marcha. Dile al pueblo que se pongan en marcha. Toma tu vara y extiende la mano. Y otra vez, ¿qué le está pidiendo a Moisés que use? Que tome su vara. Todo el tiempo Moisés se encargó de andar. De hecho, con su vara también se perdió. Quiero que lo sepa. Con la vara fue entrado al propósito, con la vara liberó al pueblo y con la vara se perdió. Porque con la vara golpea la piedra con coraje y con la vara perdió su alcance a la tierra prometida. Dice, toma tu vara y extiéndela sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando tierra seca. Entonces es necesario saber, no solamente saber, que lo que nosotros, el milagro que necesitamos ya lo tenemos en nuestras manos.
sino que con eso que tenemos en nuestras manos vamos a abrir el camino que hace falta. Aquella gente se encontraba delante, acorralados entre el ejército del faraón y el camino a seguir, pero con un mar entre medio. Y Dios le pide que utilice lo que ya tiene en su mano para abrir el camino. Y necesitaron caminar, necesitaron moverse. Y en la medida en que se movían, dice la palabra, que el mar se iba abriendo. Pero escuche bien, porque muchas veces pensamos que los milagros Dios los hace a mitad. No es solo abrir el mar, es preparar el terreno para poder caminar. De nada hubiese servido abrir el mar en dos partes y que el terreno hubiese sido pantano. Porque si abrimos el mar, lo que está debajo del mar es la tierra por donde ellos caminaban. Y acabando de sacar el agua, aquello iba a ser pantano. Así que de nada sirve que abramos camino y que no nos atrevamos a mover sabiendo que Dios no solo abrió el mar, sino que puso el terreno firme para que pudieran caminar. Porque la instrucción fue, dile al pueblo que marche, no que naden. Así que hay que caminar. Y saber que aunque el mar se va a abrir, la tierra se va a secar y se va a poner firme. Va a ser estable. Porque yo no sé si usted ha visto el fondo del mar, pero el fondo del mar no es estable. El fondo del mar tiene depresiones, tiene montañas, tiene valles, tiene espacios abiertos, tiene grietas también, canales. Pero el camino se hizo firme para que pudieran caminar. O sea, Dios no solamente abrió el mar, les hizo una autopista, les creó una carretera firme para que pudieran pasar. Porque no es solo el hecho de que estuviera seco, es el hecho de que estuviera plano, llevadero, para que pudieran caminar. Recuerden que van caminando con todo lo que ellos tenían. Ellos se estaban mudando. Ellos iban con toda su mudanza. Así que el mar estuviera abierto y que el piso estuviera seco, pero con montañas, con valles, con llanos, con grietas para cruzar, no era productivo. Así que Dios no hace el milagro incompleto, pero Dios nos pide que para que podamos ver el milagro completo, caminemos. Hay que caminar, hay que atrevernos a caminar, aunque parezca un momento duro. Y escúchame bien, porque para mí esta semana fue dura. Fue gloriosa porque al final del día los momentos duros solo nos muestran la gloria de Dios. Pero tenemos que reconocer que si el momento es duro, solo necesitamos caminar. Camina. Porque el camino duro que te ha llevado hasta el borde del Mar Rojo se va a aplanar, se va a secar, se va a enderezar, automáticamente empieces y te mantengas caminando. Dios abrirá los mares delante de ti. Dios secará la tierra para que puedas pasar y vas a cruzar a salvo. Para mí esta es la promesa más grande de la obra hecha en el pueblo de Israel. No es solo que se abre el mar, no es solo que se seque el terreno, es que puedas cruzar a salvo. A salvo, porque el ejército venía detrás. Y el ejército venía en carruaje. Venían con vehículos que eran más rápidos que el movimiento de las mujeres, los niños y los hombres caminando. Los carruajes del ejército de Faraón se movían más rápido que el paso de los niños, las mujeres, los camellos llenos de su mudanza. El paso del ejército de Faraón era mucho más rápido. Pero lo que tenemos que pensar mientras estamos cruzando y solamente pensando, tengo que cruzar, voy a cruzar y me muevo y camino, es saber que no solamente caminas, sino que vas a cruzar a salvo. Dios nunca nos va a llevar a transicionar de Egipto a Israel si no hay una seguridad de que en el camino vamos a estar a salvo. De hecho, Moisés se para delante de Dios y le dice, yo no me muevo si tú no vas conmigo. Y dice la palabra que el ángel de Jehová iba delante
abriendo el camino. Y quiero que tú entiendas que ya Dios ha abierto el camino. El camino está seco, que puedes cruzar sobre tierra firme, pero aún en el proceso en el que estás caminando, si miras para los lados te vas a asustar. Si tú estás cruzando en medio de las paredes de agua y miras hacia los lados, vas a ver las paredes de agua, te vas a asustar. Si miras hacia atrás y ves que los carros del faraón vienen a toda velocidad, te vas a asustar. Pero cree y está convencido que si Dios te ha pedido que cruces, vas a cruzar a salvo. ¿Alguien lo puede creer conmigo? Amén. Amén. Muy bien. Vamos a orar para cerrar este mensaje. Me gustaría saber si hay alguno de ustedes para aprovechar e incluirlos en esta oración. Aprovechar y presentar delante del Señor todas nuestras peticiones. Creo que este mensaje puede haber traído a nuestra mente alguna necesidad, algo que necesitamos de parte del Señor, o simplemente presentarnos delante de Él sabiendo que Él conoce mejor que nosotros todas las cosas y que nos convenza de que nuestro llamado es irrevocable, de que no importa las malas decisiones, para lo que Él nos llamó, para eso vamos a servir, que nosotros vamos a tener en nuestras manos todo lo que necesitamos para poder alcanzar los milagros que Dios va a hacer en nuestras vidas y que vamos a caminar y vamos a cruzar a salvo. Padre eterno, Padre bueno, Señor, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por esta palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a confiar en ti, por enseñarnos a través de tu palabra, Señor, que aún nuestras malas decisiones, Señor, aunque pudiéramos pensar que nos descartan, humanamente pudiéramos pensar que nos descartan, vemos en tu palabra, Señor, que eres tú quien nos perfecciona, que es en ti que somos perfectos. En nuestra humanidad seguimos siendo, Señor, simples seres humanos, pero en ti somos personas especiales con propósito. Gracias, Padre eterno, por proveer y traer a nuestras vidas todo lo que necesitamos, por, Señor, hacer los milagros más grandes en nuestra vida a través de las cosas más insignificantes, porque con eso nos enseña a que tú ves cosas que nosotros y nuestra vista no alcanza a ver. Gracias, Señor, porque tú nos haces caminar, porque tú nos haces cruzar. No solamente cruzamos en seco, cruzamos a salvo, porque las circunstancias están en todo tu control, porque eres tú, Señor, el Dios poderoso. Eres tú, Señor, el Dios que está en control. Eres tú el soberano y eres tú nuestro Padre. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a parar la grabación por aquí. Muy bien. ¿Alguien? Me he tirado por aquí.